Hola, soy Iliana Ramírez y escuchas el podcast de Tráfico Visual. Hoy tenemos como invitada a Wilkelis Pirela, conocida como Wiki Pirela, una joven artista venezolana que transforma su experiencia migratoria en una narrativa visual cargada de intensidad emocional y simbólica. Actualmente radicada en Santiago de Chile, la obra de Pirela reflexiona sobre el desarraigo, la separación de su familia y su país, mientras se explora la reconstrucción de identidades y nuevas formas de habitar el mundo. Bienvenida, Wiki Pirela, al podcast de Tráfico Visual. ¿Cómo estás? Gracias, estoy muy feliz por la invitación y por estar en Caracas también. ¿Tú cómo estás? Bien, bueno, muy feliz de tenerte aquí y hay que decir que Wiki está con nosotros aquí en la ciudad de Caracas. Hoy es 24 de mayo del 2025 y ya nos contará por qué está aquí visitando su ciudad. Entonces, bueno, no queríamos perder la oportunidad de conversar contigo, de conocerte un poco más y bueno, que nos cuentes cómo ha sido este camino vertiginoso, aunque hace poco me decías que ya tienes unos cuantos años en Chile. Tú resides actualmente en Chile, en Santiago de Chile. ¿Desde cuándo desde cuándo llegaste a Santiago de Chile? Yo llegué en el 2017, así que son casi 9 años. Siempre tengo la duda si voy a cumplir los 9. Ahora este año creo que cumplí los 9, pero siempre soy muy mala en matemáticas. No importa, pero estoy en rumbo al 9. Casi una década. Sí. Wiki Pirela, como dijimos, nació en Caracas en 1992. Es una pava, es una chama. Es una artista cuya línea de trabajo parte en la búsqueda y reflexión por los espacios domésticos y lo que allí acontece, usando como herramientas el ensamblaje, instalación, intervenciones espaciales. Es graduada en Artes Plásticas por la UNEARTE y mención diseño gráfico. No, Artes Gráficas. Artes Gráficas, perdón. Eso fue en el 2016, actualmente reside en Chile y allí se diplomó en extensión de artes visuales en la Universidad de Chile. A lo largo de su trayectoria ha realizado diferentes residencias artísticas en varias ciudades, en varios lugares de Chile. También, bueno, ha realizado varias actividades colectivas y, bueno, cuenta ya con varias exposiciones a nivel internacional, nacional, internacional y bueno, una cantidad de actividades y proyectos de los cuales hoy nos va a contar, sobre todo porque bueno, actualmente creo que ya está por cerrar la Bienal de Mercosur y bueno, eso es un gran evento, ¿no? Para celebrar el arte y para, bueno, y como parte de tu carrera. Pero vamos a comenzar. A mí siempre me gusta comenzar por el principio de esa Wiki estudiante que estaba aquí en Caracas, ya estudiando artes, y entonces, bueno, te gradúas, terminas y decides mudarte, decides migrar. Cuéntame esa etapa. Bueno, igual mi vida ha sido bien intuitiva, siento yo. Porque cuando yo me gradúo, empecé a buscar trabajo, ahí la crisis económica y política estaba súper dura, entonces se me dificultó mucho como encontrar, ¿no?, un lugar o hacer dinero. Obviamente mi familia y yo vivimos en los cerros, en la unidad, y ahí se siente mucho más potente esa precariedad, ¿no? Entonces allí decidí qué hacer, como me salió la pregunta y por distintos motivos de la vida me surgió una invitación a Chile. El cuento es muy largo y es más chisme que otra cosa, pero fue una situación muy de decidir de un día para otro.
Y en ese mismo impulso y esas ganas de seguir creando y de encontrar también como cosas, ¿no?, para hacer, decidí tomarlo. Y me lancé a la aventura y mi viaje fue muy poco planificado porque literalmente fue como de un lunes para un viernes. En ese momento afortunadamente tenía mi pasaporte vigente, entonces fue mucho más fácil como lanzarme al vacío, porque siento que fue un poco eso. Y también obviamente yo nunca había salido de Venezuela, era primera vez que viajaba a otro lugar y tenía mucho desconocimiento, ignoraba muchas cosas, pero también siento que ha sido muy lindo que en ese aprendizaje, como aprendiendo, como dañando también se aprende. Dañando, dices. Es una frase que echando a perder se aprende, ¿no? Ajá. Creo que obviamente esa ignorancia que yo tenía, por ejemplo, en el tema de los documentos, yo no tenía idea de que al llegar a otro lugar, ahora que uno lo dice puede sonar un poco tonto, pero para la cabeza de alguien que no está acostumbrado al viaje, es un mundo nuevo, ¿no? No tenía idea de que tenía que sacar documentos en otro país. No tenía idea de que en Chile existía el invierno. Para mí en Latinoamérica el clima era el mismo en todas partes. Desconocía demasiado, ¿no? Era como literalmente salir del cascarón pollita. Y todo eso ha sido para mí un proceso de crecimiento, no solamente en cuestión de años, ¿no?, porque los años van pasando, sino también de crecimiento humano, ¿no?, en el sentido como interno, como un crecimiento más espiritual, porque en la marcha y como en medida de que uno va aperturándose a otros mundos, te pones más pila también, como que entra la madurez de otras formas. Quizás si yo me hubiese quedado en Venezuela, lo más seguro es que mi pensamiento fuera muy diferente, ¿no? No sabemos, no vamos a decir bueno o malo, porque creo que esas moralidades entran en otros temas, pero definitivamente sería diferente. Claro, viviendo como toda esta experiencia, me imagino, sacar de los papeles, dónde vas a llegar, dónde vas a vivir, una serie de reglas que cumplir, de situaciones, son dinámicas totalmente diferentes. Y tú estabas sola. No, yo estaba con la persona que me recibió, okay, con el chico que me recibió, que por eso decía que era más chisme que otra cosa. Porque bueno, fue un noviazgo muy extraño y muy raro, muy de también movimientos migratorios, porque siento que en el 2017 fue un año que marcó un montón lo que es la diáspora venezolana. Yo creo que 2016-2017, para hacer un mapeo migratorio, creo que esos años fueron como súper definitivos, ¿no?, para el desplazamiento. Y bueno, a nosotros nos tocó ser parte de esa camada que se movió. Y bueno, nada, como que la vida ahora es mucho más estable que en ese momento, pero en el 2017 yo sentía que era ahora o nunca, ¿no? Como que tenía muy marcada esa premisa. Y claro, llegar a Chile también es entender que a pesar de que es un país latinoamericano, la cultura es muy diferente, el paisaje es muy diferente, los sonidos son muy diferentes, la comida, ¿no? Entonces, obviamente también tenemos muchos puntos en común. Yo siento que obviamente compartir este continente hace que existan similaridades, pero también es verdad que es enfrentarse con una puerta totalmente distinta.
Y como por dónde te agarras, ¿no? Como de dónde... ¿Y cómo fue cuando llegaste? ¿Tú llegaste entonces directamente a Santiago? Sí, Okay. llegué directamente al barrio Yungay, que es un lugar que a mí me encanta de Santiago y le agradezco mucho al barrio porque yo siento que es como un abrazo dentro de la ciudad, así lo siento yo. Me gusta mucho ese lugar porque es una zona céntrica, pero al mismo tiempo tiene una calidad de barrio, ¿no? De comunidad, que quizás en otros lados de Santiago yo no lo veo tanto, o por lo menos desde mi perspectiva no lo siento tanto, porque es más como o laboral, industrializado, más gris, ¿no? Como más de ciudad pura. Creo que el Yungay es como un pedacito mágico de Santiago que te da una liviandad de estar. Y eso me encanta, aparte que es un lugar muy bonito, es muy tranquilo. El Yungay es un sector que, según mi perspectiva, porque seguramente mucha gente de Santiago que me escuche va a opinar lo contrario porque sienten que es una zona como muy peligrosa. Yo siento que es un lugar bastante tranquilo para vivir. Entonces, desde que llegué a Chile, he vivido en ese lugar. ¿Estás instalada sí, en Yungay? Me moví, sí, como de habitación, porque yo arriendo una habitación. No me da para arrendar un departamento. Pero estoy muy tranquila, muy... Y empezaste a hacer una comunidad. Yo recuerdo cuando las primeras, o sea, te mudas y empieza otra vez a sonar Wiki, ¿no? Como ese retumbe, pero en reversa, que viene de abajo, de Chile para Venezuela. Bueno, mira las obras de los trabajos que está haciendo Wiki, y recuerdo así la imagen eran como, no me acuerdo si eran unas telas pintadas que ponías como en los balcones. Háblame de ese trabajo. No sé si es como de las primeras cosas que empezaste a hacer, pero entiendo que también era como una manera de recrear el hogar que habías dejado, tu casa, y bueno, como empezar a imaginar una nueva, ¿no? Sí, como te decía, cuando yo llegué a Chile ignoraba demasiado, y en ese gran bulto de ignorar cosas, yo también tenía como en mi cabeza la idea de que iba a ser mucho más fácil, ¿no? De que iba a ser más fácil encontrar trabajo, de que iba a ser más fácil seguir creando, y nada, me di cuenta en primera persona que muy lejos estaba de eso. Sin embargo, creo que una de las cosas que me ayudó a resistir como todo este choque y todo este bajón emocional, porque los primeros años la verdad es que estuve bastante deprimida, fue seguir creando. Y algo que me ayudó mucho, que es el entrenamiento que ya yo tenía de vivir en el cerro de Caracas, ¿no? Porque ahí uno tiene muy impregnada la idea de adaptarse, de resolver. Mi casa siempre fue muy pequeña, entonces me sé mover con lo que tengo. Cuando llegué a Santiago también arrendé una habitación muy pequeña, pero siempre tuve muy presente el mantra de seguir creando. Sin mucha expectativa. Yo creo que en ese punto me ayudaron mucho las redes sociales, porque para mí era como mi vitrina. Claro. No me iba a poner a esperar a una invitación en un lugar, porque, insisto, ya yo tenía el entrenamiento de vivir aquí. Y allí entonces me lancé mucho con lo que es el textil, con lo que es el dibujo, dibujé mucho, tengo muchas bitácoras de esos años, y a veces me toca releerlas porque estoy limpiando y las encuentro. ¿Cómo son esas bitácoras? Son cuadernos, okay. libretas, como archivos de fotografías. ¿Y las conservas? Sí, claro, las conservo, son como... Son tus memorias recientes, Sí, y es muy lindo porque, como te digo,
a veces las encuentro en situaciones muy nada que ver y releer ese momento de verdad que te hace entender todo el proceso que uno a veces olvida, porque yo siento que los humanos vivimos muy en el presente, ¿no? Cuando uno va al pasado es un viaje, o sea, es como... Sí. Es y a veces hay literalmente... cosas como que no quieres dejar ahí tranquilas. Sí, tal cual, es tomar un avión con un destino... Mejor lo vemos más tarde, mejor Sí. dejamos un tiempo reposando eso y vuelves otra vez y de repente eso a lo mejor te dispara o te motiva como a hurgar en otras cosas. Y entonces en esas telas, en esas anotaciones, ¿tú ya habías hecho algunos trabajos previos antes de irte aquí en Caracas? Cuando tú te vas, ¿te llevas algo de tus trabajos? ¿Te llevas algunas anotaciones previas? ¿Qué te llevaste? No me llevé nada. Todo estaba en tu En mi mente, cabeza. en tu espíritu y Sí, porque... nada material relacionado con tu obra. No, yo de hecho perdí mucha obra y por eso también empecé a trabajar con las telas, porque hacer estos ensamblajes textiles me da esa facilidad de poder guardar, ¿no? De doblar, de tener en algún lugar de la casa sin que se dañe necesariamente. Y también me da como ese formato grande, ¿no? Me ayuda como a manejar a mí me encanta el formato grande. Yo creo que porque he vivido demasiado ahogada, todo como que me persiguen los espacios pequeños, siempre digo lo mismo. De hecho ahora vivo en una habitación súper pequeña, entonces siempre he tenido como ese ahogamiento espacial que el arte me permite romper un poco, ¿no? Y irme como al formato grande. Y de hecho, por una cuestión de presupuesto, aún no he logrado expandir todo lo pero que podría quisiera. ser muy grande. Sí. Y tan grande es también en esa imagen, en ese constructo mental que tú elaboras. Por ejemplo, tu primera exposición individual, creo que es la primera individual en Caracas, en Abra, el año pasado, que era un castillo. Y entonces, bueno, eres de altas expectativas a través de ese deseo, ¿no? De esa ilusión que has canalizado a través del arte. Pero bueno, eso es un castillo muy especial. Hablemos de esa primera exposición que creo que se va a cumplir un año que la hiciste en los espacios de la Galería Abra, en Los Galpones. ¿Cómo fue? Porque tú viniste a montarla. Sí, viniste. ¿De qué va? ¿De qué trataba ese castillo? Y que también habían como personajes o figuras muy especiales. Y lo que quería mencionar es que también hay como una puesta en escena. Hay algo de teatralidad, hay algo allí de como escenográfico, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. El año pasado, el 1 de junio, si no me equivoco, fue que se inauguró La Reina. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, yo estaba viendo y dije, sí, dice primero, o sea, estamos a un año, perdón. Tal cual, estamos a 6 días, ¿no? Sí, se llamaba La Reina. Sí, bueno, ese proyecto fue muy lindo porque no solamente significaba venir y exponer en mi ciudad, en mi país, en mi raíz, sino que mi familia fuera participante protagónica, porque es algo que obviamente no he podido hacer en Chile, y cada vez que tengo como algún proyecto o algo así en Chile, siempre pienso obviamente que mi mamá estaría aquí, porque aparte mi mamá me apoya un montón, y pensé en que era un momento ideal para que ella protagonizara esto que ella ha resignificado mucho, porque mi mamá está muy presente en mi trabajo artístico, de una forma concreta o quizás más metafórica o quizás más intuitiva, pero siempre está, mi mamá está en un 99% de lo que yo hago. Entonces aproveché esta oportunidad que era sí o sí mágica
para que ella fuera la reina de este castillo, y era una forma también como de retribuir de una forma muy simbólica, ¿no? Porque me encantaría más retribuir de una forma material, pero mientras que todavía no puedo hacer eso, era una forma también de darle las gracias a ella por todo lo que ha sido su trabajo doméstico, no remunerado, todo el trabajo invisibilizado, ¿no? Que es algo que también le toca a todas las madres, o en su mayoría a todas. Era una forma también de dignificar toda su labor, lo que significa también vivir en el cerro, porque también hay que pensar que las personas que habitamos ese lugar tenemos un estigma sobre nosotros, ¿no? Hay un rechazo y hay una invisibilización de la que no podemos negarlo, y era una forma también de dar esa importancia a estos lugares y también rescatar esa poesía que habita, esa resistencia, esa lucha, esa fuerza. Para mí mi mamá es la mujer más fuerte del mundo en todos los aspectos posibles, porque aparte que tiene una fuerza corporal, tiene una fuerza espiritual increíble. Y esto era parte de... Ella era protagonista, la reina era propiamente tu mamá. Sí. ¿Y de qué forma, cómo puedes describir ese protagonismo de tu madre en esta puesta en escena, en esta instalación central? Era un conjunto de dibujos sobre papel, obras textiles y una serie de pequeñas esculturas. Estaba leyendo en una reseña, dice: es un proyecto inmersivo que juega con el concepto de reinado y quienes lo habitan. La casa se transforma ambiguamente en cerro y castillo, tomando la ficción como herramienta para formar nuevas narrativas que le dan un valor afectivo a la figura materna como sostén primordial y vital de lo doméstico y de la sociedad. Desde tu experiencia, cuando tú preparaste el proyecto o llegaste aquí y dijiste, bueno, quiero hacerlo de esta forma, ¿fue complicado a nivel material, a nivel de montaje? Bueno, fue un proyecto que a mí me llenó mucho de ansiedad, porque natural. En general siempre tengo ansiedad, pero en ese momento mucho más, porque claro, cuando tú trabajas a distancia, claro, el espacio nunca va a ser, nunca va a ser el mismo el que tienes en tu cabeza al que es realmente. Y esa cuestión allí, aparte yo tengo un problema con las medidas desde siempre, que no sé por qué no logro, en mi cabeza se me complica mucho dimensionar. A veces siento que es más grande, a veces siento que es más pequeño, muy pocas veces soy certera con las medidas. Entonces lo que traté de hacer fue trabajar esto más textil, esta parte más de dibujo, estas pequeñitas esculturas, allá en mi taller en Chile, que eran obras que obviamente podíamos luego colocar, ubicar, pero lo que es el trabajo más instalativo, que fue esta parte más del castillo, fue aquí. Entonces eso me tenía como re ansiosa, porque todos los días pensaba cómo va a quedar. Aparte que sabemos que las fechas de montaje también son bien delimitadas. Sí, tienes como unos plazos bastante fijos y tienes que cumplirlos, y a veces, bueno, suceden imprevistos. Siempre, sobre todo cuando una se dedica mucho a la instalación, que es algo que a mí me interesa un montón, sabes que muchas cosas se van a modificar, muchas cosas van a cambiar drásticamente. Y tienes que replantear todo en el momento. Sí. Tal cual. Okay. Pero el resultado, ¿estuviste contenta? ¿Estuviste con el resultado del montaje? ¿Te gustó al final? ¿Era lo que pensaste, a pesar de que a lo mejor sobredimensionaste o te faltó espacio? Yo creo que, no sé, creo que es algo que comparto con mis colegas del arte, que una siempre piensa que pudo ser mejor. Pero en líneas generales sí, quedé tranquila. Aparte, mi mamá estaba muy feliz, mi familia. ¿Cuál fue la también. reacción de ella?
No, es que como te decía, mi mamita me apoya un montón, entonces yo hago una línea en la pared y ella le va a encantar. No es objetiva, ella no es objetiva en ese sentido de... Pero se sentía, no sé, como a lo mejor intimidada, porque era algo como de alguna manera un tributo a ella, emocionada. ¿Hubo alguna actividad que hiciste junto con ella en el transcurso del montaje? Ella es muy tímida, es muy amorosa, pero también es muy tímida, y fue una invitación distinta para ella, porque es más de estar detrás de la cámara que delante. Y esta vez, de hecho, la inauguración, ella era la que abría el castillo, ¿no? Entonces era sí o sí parte vital del proyecto, era un componente sumamente necesario para que se activara este castillo. Y la pasó muy bien. Ella me cuenta que obviamente estaba súper nerviosa, muy tímida, que no sabía qué decir o qué hacer, pero que la pasó muy bien, y que es algo que también agradece, porque también es muy lindo cuando, y yo creo que eso nos pasa a todos los humanos, cuando uno hace un gesto de amor y tener como esa retribución, también hay algo allí que te dice como, wow, lo que estoy haciendo o lo que he hecho, sí tiene una mirada, ¿no? Sí tiene, claro, como... Y le da sentido, ¿no? También, bueno, cuando tú decidiste estudiar artes, ¿cómo tienes artistas en tu comunidad, en tu entorno familiar? Cuando tú dijiste, yo quiero estudiar arte, y cómo fue esa, ¿sabes? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue discutida? ¿Fue peleada? ¿Fue natural? Fue como que, bueno, vaya con Dios, porque a muchos nos puede pasar que cuando incursionamos en este campo desde distintos lugares puede causar como cierta angustia, ansiedad, pero ya como artista, como creadora, entonces, bueno, algo como ya tener un individual, una exposición, es como un poco consolidar y darle base a todo ese trabajo que tú vienes haciendo, sobre todo en este tiempo que has estado fuera, formándote, aprendiendo, también teniendo estas otras experiencias. Yo he observado también leyendo sobre varias reseñas tuyas y que hablaste has mencionado mucho la palabra doméstico, ¿no? De hecho, en un titular del periódico El Universal, cuando hablaban de esta exposición de la reina, decía: Wikipedia la convierte el espacio doméstico en un reino, que es un poco lo que has dicho. Pero también hay otras exposiciones donde se llama animal doméstico, hablas del cascarón, que un poco también como que va con eso que tú has contado de cómo fuiste criada, cómo era tu crianza y tu cuidado de tu madre y tu familia, y luego tienes que salir a este mundo real de papeles y de diligencias y la mudanza, el cuerpo. Hay como los títulos me gustan mucho de algunos de tus proyectos o en los que has estado involucrada. Es muy determinante para ti en la obra el entorno doméstico. Claro, porque me pasa que, fíjate que cuando uno habla de una casa, de un hogar, y a mí me pasa un montón porque hago muchos talleres sobre estos temas, y ocurre algo que es que a pesar de que yo les pongo el mismo ejercicio, terminan siendo cosas muy distintas, ¿no? Entonces ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque las casas tienen como una estructura bastante común en general a nivel mundial, ¿no? Baño, cuarto. Obviamente esto puede ser muy discutido porque estamos hablando como de lugares ya formados, y hay personas que les toca hacer vivienda de otros modos, ¿no? Con mucho menos recursos. Entonces ahí está esta idea de la carpa, ¿no? Está como esto más hechizo, ¿no?
Pero bueno, pensando ya como en una casa, cuando decimos la palabra, lo primero que se nos viene a la cabeza tiene una estructura bastante fija. Sin embargo, dentro de esos lugares que están bastante fijos, cada persona la habita distinto, tiene memorias distintas, hay componentes muy de la identidad y uno puede conocer mucho a alguien a través de su casa, de cómo la habita. Esto me parece a mí que detona muchas reflexiones, investigaciones. A mí, como te decía, en los talleres es algo que me nutre mucho. La otra vez habían 2 chicas que eran hermanas gemelas. Era un taller de infancia y fue muy lindo porque a pesar de que estas 2 chicas eran hermanas gemelas y vivían en la misma casa, cada una tiene una mirada muy distinta, ¿no? Como que sus lugares favoritos eran totalmente diferentes, los lugares que no les gustaba tanto eran totalmente diferentes, y esto nos habla mucho de la perspectiva propia. Entonces yo siento que la casa se relaciona mucho con lo autobiográfico y al mismo tiempo tiene un componente identitario bien profundo, y tiene también un componente político que tampoco podemos obviar, por lo mismo que te decía de mi vida en el Cerro Caraqueño. Obviamente tiene mucho que ver con una clase empobrecida históricamente, tiene que ver con una carencia económica. Recordemos que la pobreza no son solo números, sino también estos recursos que uno tiene, ¿no? O estas ignorancias que uno posee. Por eso siempre pongo ese ejemplo de qué loco que a pesar de que yo viajé a los 23, 24 años, yo no tenía ni idea, ¿no?, de lo que significaba realmente salir de tu país. Y eso es porque obviamente en el contexto en el que yo fui criada, la opción del viaje no estaba, ni siquiera era un tema de conversación. Entonces, mientras que quizás en otras clases el viaje es algo mucho más común, ¿no?, de esta idea de las vacaciones, o esta idea de saber que existen becas para estudiar afuera. Esas son cosas que yo he aprendido muy grande, porque en el contexto del cerro no son temas de conversación. Entonces, no es que quizás si uno hubiese sabido o tener esta información, las cosas serían diferentes, pero el acceso a la información también es delimitada, y la casa habla mucho de eso, habla un montón lo que es el espacio doméstico. Ahora justamente estoy leyendo un libro que a mí me encanta, de una autora maravillosa, de Bell Hooks, se llama Salvación, y habla mucho de esto, ¿no?, de cómo socialmente uno da por sentado tantas cosas en la familia y en la casa, cuando no necesariamente son así, y también uno hace como factos sobre, ella habla sobre todo de la carencia. Ya me fui en otro tema. No, tranquila. Pero ella habla de las madres solteras, ¿no?, sobre todo las madres solteras racializadas, y porque también hay mucho estigma sobre ellas, de que generan más delincuencia, o que sus hijos o hijas generalmente son personas que no van a estar como dentro de lo que queremos como buen ciudadano y todo esto. Y ella habla del facto de que no necesariamente una familia construida por padre y madre te va a dar un resultado positivo en la crianza, sino hay una lluvia de herramientas que tú puedas utilizar. En fin, entonces creo que la casa tiene mucho que ver con todo esto. Es como ese pilar que te va a dar todas las herramientas, o te vas a dar cuenta luego que era lo que faltaba, pero sin duda es tu nido, es el lugar de origen, sobre todo si tienes la fortuna de tenerlo, ¿no?, de estar cerca de tus padres, o cerca de personas que te protejan, te cuiden, y ahí se fijan tus recuerdos, y ahí se fijan parte de lo que vas a hacer, que irá
bueno, transformándose, ¿no? Con el paso del tiempo. Hay algo también muy interesante y que has ido diciendo poquito a poco, pero hablaste de los hechizos, hablaste, hay mucho de historias fantásticas alrededor también de esas narrativas, ¿no? que vas construyendo en tu obra, en esos dibujos, en esos castillos que construyes, esa dualidad de lo real, pero también de lo imposible que podría ser posible, pero aún así es como un viaje lúdico, un viaje de mucho color. Leí que te gustan los colores vibrantes, y bueno, como esto es un programa de audio, pero no la ven con la sonrisa, y hay un video increíble tuyo, que es el de, ahí es donde interpretas la Virgencita de las Cucarachas. Lo dije bien, la Virgencita de las Cucarachas. Espectacular. Y los migrantes. En esta figura, en esta evocación, ¿no? Donde hay una wiki que interpreta, pero bueno, es una virgen allí, una luz que irradia, impresionante, donde también se plantea esa como que te desdoblas, te puedes, y lo que me gusta es que a medida que cuentas es esa idea de crear nuevos espacios, nuevos entornos, sin escala. Hay algo que es como también de ensueño, ¿no? Que no tiene, hablábamos a veces del tiempo, pero también del espacio, donde pueden surgir unas situaciones totalmente ficticias, pero también con un misterio, un misterio de algo que podría ser real o no. Y en todo eso hablamos mucho sobre todo trabajas lo que es el realismo mágico. Por favor, cuenta un poco el proceso de específicamente de esta obra, que supongo que también tiene como varias aristas, ¿no? En tu trabajo sobre la Virgencita de las Cucarachas. Eso es una virgen que tú conocías de tus creencias, la inventaste, la creaste tú eres la virgen, estás aquí presente. ¿Cómo nace esa imagen? Mira, me pasa con la Virgencita de las Cucarachas, es una virgen inventada por mí. Tengo una duda muy particular y es algo bastante nuevo, porque en general sé muy bien de dónde nacen mis imágenes, ¿no? Como que tengo muy claro esa ubicación. Por ejemplo, puede ser a partir de sueños, porque también tengo una conexión muy profunda desde niña sueño muchísimo. ¿Y los recuerdas? Los recuerdo, los anoto. Tengo una conexión muy, muy linda con esa parte más onírica, y cuando sueño una imagen la sé, o sea, la tengo, la escribo y luego la puedo llevar al plano concreto. Eso me ha pasado, por ejemplo, con una serie que se llama Mi Dragón Es, que de hecho después fue como vista de una forma más concreta en Animal Doméstico, en esa exposición, que yo soñé con estas imágenes. Pero me pasa con la Virgencita de las Cucarachas, que yo no recuerdo si la soñé o la imaginé. No tengo como esa cuestión muy concreta, solamente sé que un día la dibujé y apareció. Entonces, si nos ponemos místicos, también es muy virginal. Ella siempre estuvo allí. Sí, como que no sé realmente, insisto, no sé si fue que la soñé, no sé si fue que la imaginé, pero un día apareció en mis cuadernos de dibujos y de ahí nunca más la solté, y le di esta connotación, ¿no? de la Virgen de los y las Migrantes, que tiene también este componente como divino, como de protección.
Siento obviamente que está muy presente en mi vida por la situación que se está viviendo actualmente en Chile, que es un país altamente xenofóbico, que es altamente racista, y te empieza a hacer un juego, muy complejo con lo que es la salud mental, porque cuando uno sale a la calle tienes cierto temor, y yo sé que muchas personas migrantes, no necesariamente en Chile, pero en otras partes del mundo y de cualquier nacionalidad, seguramente sienten eso, como un temor, ¿no? Del rechazo, de que te van a decir algo, de que te van a hacer un juicio, ¿no? Y todo esto uno dice a quién le pido, ¿no? A quién busco, en dónde busco ayuda, si no existe una figura que realmente haga esa tarea de proteger. Y ahí entonces empieza esto más como de lo mágico y de lo religioso, a pesar de que no soy una persona religiosa, pero obviamente me crié en un país súper... Bueno, de mucho sincretismo también, de religiones, también muchos credos, y ahí se une, por supuesto, esa vocación de la fe. Tal cual. Y eso es algo que a mí me encanta, me gusta, a pesar de que no soy una persona religiosa en el sentido de que no practico ninguna religión y usualmente soy muy incrédula con muchas cosas, me encanta la fe. La fe es algo que yo veo incluso en las personas y me motiva, ¿no? Como que lo encuentro precioso, encuentro algo en la fe muy motivador, como es un fuego. Para mí la fe es un fuego que no se apaga. Y en esta misma idea, a pesar de que, insisto, no soy una persona practicante de ninguna religión, creo que el arte también es una forma de fe, ¿no? Uno hace imágenes muy en la fe, porque un acto de fe. es un acto de fe. Todos los días es un acto de fe. Y esta oración, ¿te la sabes de memoria? Bueno, tú la Virgen, cuando tú representas la Virgen, que te la sabes, la primera oración, bueno, la tienes que saber. Virgencita de las cucarachas, oscura compañía, no me dejes sola en esta guerra fría, cúbreme en tus ojos en esta lejanía, sin importar papeles o documentos al día. y que está inscrito en un retablo que también pintaste, lo elaboraste, con hojilla de oro inclusive, ¿no? Tiene, aquí lo estoy viendo, y está una imagen como una estampa de la Virgencita. Bueno, preciosa. Qué bonito que describas la fe. A veces es como algo tan abstracto, pero le pusiste una imagen que es el fuego, que no se apaga. Sí, tal cual. Entonces tiene esa fuerza que surge de todas las almas que nos rodean. Y para irnos más, y ya también para ir cerrando, pero me faltan un par de cosas, igual hay un momento muy importante en tu carrera, que es tu participación en la 14ª Bienal de Mercosur, que ahorita que estamos haciendo programa, creo que finaliza en junio, o sea, está próximo a terminar, pero qué momento tan significativo, ¿no? Con una invitación del curador Rafael Fonseca, y has presentado, tienes una instalación inmersiva que titulaste El paisaje se volvió poesía. Esto en el Instituto Lin en Puerto Alegre. ¿Cómo elaboraste cuando te dijeron, bueno, estás invitada ya tú habías mandado un proyecto, o esto fue así como te llegó la invitación y tienes que pensar a partir, por cierto, en el marco de la Bienal, se llama Estalo. Estalo es como un chasquido. Tal cual. Como un chasquido, pero tiene un significado más extenso, ¿no?
El término designa diversas situaciones en las que un movimiento repentino cambia el estado perpetuo de los materiales, que puede generar sonidos y vibraciones distintas. Es una invitación a evitar el movimiento y la transformación de un estado a otro. Un ser vivo actúa sobre otro a través del baile, el sonido, el dibujo, la pintura, el video, una instalación. Bueno, hay mucho que tiene que ver ahí con los medios que tú usas, con tu forma también de preparar tus obras. Pero en tu caso, propiamente, de tu participación, del paisaje se volvió poesía. ¿Cómo lo planteaste? Me pasó un poco similar a lo que contaba anteriormente con La Reina. Bueno, es un proyecto que antes de su ejecución ya teníamos casi 2 años en conversación, porque también ocurrió la tragedia en Porto Alegre de la inundación, sí, que fue súper duro para Brasil. Entonces ahí también se tuvo que modificar la fecha. Pero fue también lo mismo, ¿no? Como que yo estaba en conversaciones con Rafael, que es un curador increíble, con Gabriel, que fue el productor. Entonces teníamos usualmente con ellos dos muchas conversaciones. Ellos trataban como de hacerme entender el espacio. Nunca es lo mismo. Problema el asunto no un problema, un asunto del espacio. Tal cual. Y fue lo mismo, yo trabajé las piezas textiles, de dibujo, de video, porque hay un video, hay un audio también, en Chile, y toda la parte instalativa, que fue un trabajo súper grande. Y aprovecho de agradecer al equipo de montaje, que fue maravilloso. Hicimos un lazo muy lindo, y también eso es muy importante, ¿no? Como hacer ese vínculo con la gente de montaje, con la gente de producción, porque es una forma, al final del día, mi nombre es el que está como en el proyecto, pero es un proyecto sumamente colectivo, ¿no? Porque yo sola no iba a poder con todo eso. Fue muy lindo, yo la pasé increíble, me enamoré profundamente de Brasil. Primera vez que me enamoro de una ciudad, así como enamorarse de una persona. Me enamoré de Porto Alegre, de Río de Janeiro. Me enamoré de sus personas, de sus sonidos, de su baile. No, pero aquí pronto en Brasil. Bueno, crucemos los dedos. Vamos a manifestar. No, la pasé buenísimo, me sentí sumamente acogida por las personas, por el proyecto. Fueron muy profesionales, mis compañeros artistas de una calidad humana impresionante. Entonces fue para mí un viaje muy lindo, muy significativo también. De hecho, anoche soñé que estaba caminando como por un museo, algo así, y habían unas vitrinas. Y las vitrinas tenían como unas camisas con el bordado de las bienales de este año y de las anteriores, y en este año tenía mi nombre, y yo me ponía a llorar así como de la emoción. Entonces yo creo que ahí se refleja mucho también como la gratitud, ¿no? Sobre este proyecto, porque de verdad la pasé buenísimo. O sea, en términos artísticos, en términos humanos, en términos de diversión, de comida. Por eso se volvió el viaje, la Bienal se volvió poesía. O sea, ese paisaje para ti ya fue más que un paisaje, porque para ti fue inmersivo. Pero sí. ¿Cómo fue el montaje? A ver si nos puedes describir un poco en esta propuesta de lo que estaba en sala, lo que estaba en el espacio. Bueno, jugamos muchísimo con lo que es el cartón, cubrimos la sala completa con cartón, igual que la casita, una de las casitas centrales. Todo lo que es la parte de pintura en estas paredes fue in situ. Fueron varias semanas de recoger material, hicimos como esa búsqueda de recoger el cartón, de buscar ciertos objetos que también están desplegados por
lo largo de la sala. El montaje, si no me equivoco, yo estuve un mes en Brasil porque tuve que llegar semanas antes de la inauguración. Si no me equivoco, fueron casi 2 semanas de montaje. Ya no recuerdo, tengo un problema con la memoria y las fechas, pero sí, fue por lo menos 1 semana y media fue de montaje. Un equipo muy lindo, variaba, pero usualmente era un equipo como de 4 personas, 5. Igual la Bienal los iba rotando para que ayudaran a otros artistas también, pero me encantó porque a pesar de que fue un trabajo bien duro, bien agotador, nos divertimos muchísimo también. Y por ejemplo, recuerdo que Thais, que fue una de las chicas montajistas en que me ayudó, me decía que era como jugar a la casita, ¿no? Gisa también, que me ayudó muchísimo con la asistencia, y creo que eso enriquece mucho también el resultado final, porque mientras que hay disfrute y goce en el montaje, también el resultado como que percibe un poco eso, siento yo. Claro. Y era en esos cartones, habían unos dibujos, hiciste alguna especie de habitáculo, o era más como observar, como una galería, no galería, pero como una serie de dibujos que hiciste. Vi algunos que tenían como escritos como algunas frases, ¿no? Sí. Algunas de estas frases de repente que son parte como de ese paisaje que has ido. Bueno, la instalación yo la dividí en 3 tiempos, que son pasado, presente y futuro, y en este mismo triángulo esa ambigüedad de momentos, ¿no? Porque como decía hace poco, uno vive mucho en el presente, pero también siempre está en compañía de los otros 2 tiempos, y cuando uno es migrante también tienes este fantasmita de tu vida anterior como siempre allí a tu lado. Y al mismo tiempo me pasa que sobre todo en Chile pienso mucho en el futuro, porque esta diáspora migratoria que no ha sido solamente venezolana, sino de otros países como Haití, como Colombia, como República Dominicana, que son países que han llegado a Chile también a diversificar los tonos de la piel, diversificar el fenotipo, el cabello. Entonces me pregunto muchísimo cómo va a ser el futuro de este Chile, ¿no? De este Chile que va a ser diverso, a pesar de toda contradicción y de todo rechazo, porque Chile tiene un rechazo y es la realidad. A pesar de todo este rechazo, está pasando. Y entonces estos 3 tiempos mezclados como en esta nube un poco difusa, en combinación de la palabra, y que también por eso me encanta este concepto del chasquido, ¿no? Del estalo, que tiene que ver con que de un momento a otro emerge un algo muy grande. Claro, todo. Entonces, el escenario puede cambiar, o la situación puede cambiar, o de un momento a otro, cualquier cosa. Tal cual. Entonces estas imágenes o este mural de fondo es un poco como estas abstracciones en el entremedio de lo que es el habitar. Okay. Y bueno, hablando un poco más de lo que estás haciendo ahora, estás aquí en Caracas, vas a estar unas cuantas semanas, entiendo que vas a hacer algunas actividades en la Galería Abra, unos talleres, para los que, ojalá que este programa salga en el momento. Pero de qué tratan estas actividades que vas a hacer, porque es algo que también practicas mucho, ¿no? Tu trabajo en colectivo, en grupo, a partir de talleres, en esa generosidad también de compartir lo que sabes y de aprender en comunidad. Sí, bueno, vamos a estar
con un taller en 2 fechas. Es el mismo taller, pero son 2 fechas. Palpar la voz, son ejercicios autobiográficos, donde vamos a revisar distintas artistas, las artes y la literatura, porque también me encanta esa combinación de arte y letras, donde entonces cada participante va a lanzarse, ¿no?, a su propia historia, a que trabajen también su lugar de enunciación. Son ejercicios muy sencillos, pero que también pueden explotar un montón de reflexiones. Y me encanta, tengo muchos años ya haciendo talleres para distintos grupos, es algo que me apasiona hacer. Yo creo que después del arte, una de las cosas que más me apasiona es esta parte más pedagógica, y de hecho también estoy contenta porque voy a estar participando en una residencia en Uruguay, de talleres también. Va a ser una residencia que mezcla mucho como esto de la oralidad, de la autobiografía. Entonces van a ser varias sesiones de talleres bien intensivos, pero retomando el tema de Abra Caracas, vamos a estar con estas 2 fechas. Siempre feliz de compartir. Yo me nutro mucho también de lo que salen. Como te decía, es algo muy lindo porque a pesar de que son ejercicios que hago a lo largo de distintos grupos humanos, siempre sale algo nuevo, ¿no? Y eso es lo bonito de lo doméstico, que siempre va a salir algo nuevo, siempre va a haber una memoria nueva, una imagen nueva, una reflexión, una crítica, un disgusto, que también es súper humano hablar de esas sombras. Así que en eso vamos a estar este tiempo aquí en Caracas. Está bien, qué bien, y bueno, felicidades por esa residencia en Uruguay. Antes de terminar, yo quiero que Paraguay. veas... Paraguay, bueno, Paraguay. Quiero que veas esta, a ver si se reproduce. Y bueno, vamos a ver si te deja acordar de ese momento, ¿no? A ver. ¡Oh! De la mano con el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, se generó un espacio expositivo para ver los nuevos procesos que se venían engendrando. Artistas como Javier Lebel, Javier Telles, Alexander Apóstol y Nayari Castillo participaron en este salón. Y ahora tengo el agrado de presentarles a la curadora Tamara Díaz Bringas. ¡Wow! Me desbloqueaste un recuerdo. Ay, debo decir que Tamara lamentablemente falleció muy joven, y por cierto es algo que tengo pendiente, pero qué casualidad, porque estaba buscando el video que estaba haciendo las presentaciones, pero mira, coincidió con esto porque ayer hablabas como del Salón Pirelli. Eso fue, bueno, aquí dice, hace 8 años, que por lo menos sí tiene que ser, eso fue en el 2017. Bueno, no vamos a hablar de ese día, o sea, si estabas nervioso, creo que lo hicieron tú y Daniela, Carelli, sí. Lo hicieron súper bien, como demasiado aplomadas, demasiado, sabes, como las presentadoras profesionales, pero de esa wiki, de esa época, ahorita, ya con varias exposiciones a cuestas, con varios compromisos, que extrañas, que ahorita que hablan mucho como en retrospectiva, ¿no? No te voy a decir qué le dirías a la wiki, ¿no? Pero con todo ese viaje, literalmente ese viaje que has tenido, ¿cómo sientes que has crecido, que mantienes de esa época, de esa wiki? ¿Eres la misma? Obviamente no eres la misma, pero ¿cómo ha sido ese proceso de transformación? Primero me encantó que me desbloqueara ese recuerdo, porque yo lo había olvidado por completo. Lo tenías muy guardado en esas bitácoras
Tal cual. Yo recuerdo que ese día estaba muy nerviosa. Y ya respondiendo un poquito más a tu pregunta, mira, siento que uno cuando tiene menos edad, sientes que sabes más de lo que realmente sabes, y cuando vas creciendo te das cuenta de que no sabes nada y que te falta un montón por aprender. Y yo siento que estoy en ese periodo de tiempo, pero me parece una sensación muy linda porque también te da una sed de conocimiento, ¿no? Como una sed de aprender cosas nuevas, de también saber que vas a fallar, de que no está todo 100% dicho, y esa sensación de incertidumbre me parece que en la actualidad lo estoy tomando mucho como desde el aprendizaje. Entonces creo que es muy rica tener esa sensación de que uno siempre está aprendiendo algo. Como te digo, desde esa época, porque imagínate, ahí yo seguramente me fui a Chile al poco tiempo. Eso para los que nos escuchan, esa fue la sexta edición del Seminario Internacional de la Fundación Cisneros, y Wiki estuvo participando dentro de lo que fue como podría ser como presentadora en el transcurso de las ponencias de los seminarios. Iba haciendo una narración porque el seminario tenía que ver con los hitos en el arte contemporáneo en América Latina a partir de exposiciones, de bienales, de ciertas curadurías, y ella fue narrando en 3 ponencias momentos también muy importantes en el arte contemporáneo venezolano. Entonces, bueno, tú estabas estudiando, estabas todavía muy, muy joven, y claro, esto también era como un evento muy espectacular y frente a un público en un teatro. Era otra faceta, pero bueno, qué chévere que pudiste estar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Porque creo que fue la última vez que te vi, cuando inclusive nos reunimos y las dos eran muy tímidas y tú sobre todo muy seria. ¿Sabes? Como no regalo sonrisas. y después te perdí la pista. Y entonces cuando veo, no, Wiki está haciendo obra, está produciendo, está en Chile, yo, Dios mío, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como esos círculos de tenerte aquí, pero que no se cierra, porque sé que van a seguir pasando cosas muy, muy importantes para ti, para tu carrera, y que, bueno, que vamos a celebrar contigo. Así que yo feliz, y bueno, quería como traer esos segundos de recuerdo. No, me encanta, gracias a ti por la invitación. Igual es un bonito repaso, ¿no? Es como un repaso. Sí, siempre sí. Creo que de vez en cuando es bueno mirar, hacer una retrospectiva, mirar un poco ese viaje que hemos hecho de vida reciente o no tan reciente, y qué podemos tomar, qué podemos aprender, todo como dices tú, un aprendizaje, sí. Para nuestra vida, para la obra y para lo que nos depara el futuro. Yo te felicito, estoy feliz que hayamos podido grabar esto juntas, pero bueno, seguiremos escuchando noticias de Wiki Pirela. Gracias. Así que mucho éxito. Gracias, Ile, por el apoyo, por el cariño, y bueno, ojalá que... Y sigan soñando, ¿ok? Porque sí. Wiki sueña, anota y mira, lo lleva al espacio. Así que... Y pídanle a la Virgencita de la Cucaracha que los va a escuchar. Bueno, besos. Chao. Chao. Y así terminamos el episodio de hoy, agradeciendo a Wiki Pirela por acompañarnos en el podcast y a ustedes que nos escuchan. Pueden oír nuestras entrevistas en la plataforma de su preferencia, y no olviden seguirnos para más información a través de traficovisual.com y todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.